Amigos de Caracol, ¿qué tal? Bienvenidos, Enrique Córdoba acompañándoles. Vamos a hablar de literatura. Nuestro invitado es Hans Trujillo, un colombiano que nació en Ibagué y que ahora reside en el sur de la Florida. Ha venido con una obra, una novela con un título muy sugestivo: Con la muerte no se juega. Y en este libro, en esta novela que publica Oveja Negra, Hans Trujillo reconstruye episodios del 9 de abril de 1948, cuando asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. Antes de hablar sobre la novela, Hans Trujillo, cuéntanos de tu Ibagué, de tu infancia y qué haces en Miami. Bueno, muchas gracias, Enrique. Primero que todo, muchas gracias por tenerme en tu programa. Para mí es un gran honor. Yo nací en Bogotá y desde muy chico mis padres se mudaron para Ibagué y allá fue donde me crié. Estudié toda mi primaria, todo mi bachillerato en Ibagué y pues bueno, soy ibaguereño hasta el hueso. Bueno, y además el Tolima es una tierra de narradores, de escritores. Policarpo Barón, estaban los Román Medina, estaba Fernando Barrero, todos vinculados al mundo de las letras. Y aparte de eso, los Pardo, Carlos Orlando Pardo, ahora su hijo Carlos Pardo Viña, que acaba de ganar un premio Sí. en España. Sí, cómo no. Sí, sí. El Tolima ha sido generoso, ¿no? Muy pródigo en narradores, en escritores, de manera que tienes buena vena. Sí, bueno, pues ojalá eso haya sido lo que me haya impulsado a explorar esta nueva etapa en mi vida, que es la etapa literaria. La verdad, la vena artística la saqué por mis papás. Mi papá desde muy niño se preocupó por tenernos la biblioteca llena de todas las obras inmortales. ¿Qué leías? ¿Qué te gustaba leer? Bueno, esa es una anécdota muy linda que tengo. En mi casa, mi papá un día me llegó, yo tenía 10 años, y mi papá me llegó con un librito que era ilustrado, con unas ilustraciones hermosas y en un lenguaje muy de niños, y era la Ilíada de Homero. Yo leí ese libro, Enrique, y a mí eso me voló la cabeza. O sea, quedé completamente fascinado por las historias de Aquiles, de Homero, de Héctor, las batallas campales, y toda esa fantástica historia de la Ilíada me pegó mucho. ¿Qué estudiaste? Yo estudié publicidad. En Bogotá. No, estudié en Manizales. Me fui para Manizales a estudiar publicidad. Estudié en la Universidad Católica de Manizales. ¿Cómo llegaste a Miami? ¿Qué me dio para venirte para esta ciudad, para los Estados Unidos? Un amigo que trabajaba en Los Ángeles me ofreció trabajo. Yo me lo encontré de casualidad. Yo ya trabajaba en Bogotá, en agencias, y ya estaba haciendo mi carrera en Bogotá. Pero me surgió una posibilidad de trabajo en Los Ángeles y la tomé. Bueno, hablemos de tu novela que publica Oveja Negra. Con la muerte no se juega. Empiezo a leerla y me sitúas por allá en Santuario, en Antioquia, ¿no? No, es Santuario Risaralda. Ah, Santuario Risaralda. Sí. En la montaña, Sí, ¿no? En las sí, montañas un colombianas. pueblo cafetero. Y este hombre que va en la mula con su equipo fotográfico, de pronto después me lo trasladas a Bogotá y está con Juan Roa. Juan Roa Sierra. Juan Roa Sierra, uno de los asesinos más famosos en la historia de Colombia, y está en el momento en que Juan Roa asesina a Jorge Eliezer Gaitán a la 1 de la tarde del 9 de abril del 48. Y después empieza una historia fascinante que uno empieza a leerla y claro, está repasando la historia de Colombia, pero luego tú haces una trama muy interesante con la muerte que la llevas hasta el final. Cuéntale a nuestros amigos oyentes y televidentes que están siguiendo este programa cómo nació la obra y por qué. En un principio dije, esta novela va a ser de un fotógrafo que llega a un pueblo en los años 50 donde nadie conocía la fotografía, y él se va a volver la persona más influyente en el pueblo. Eso era la trama de mi novela. Pero en el proceso, la mano me fue llevando a ponerlo en el contexto del 9 de abril, porque me pareció interesante y me pareció muy relevante que la novela empezara en el 9 de abril, porque es un evento trágico y es un evento que cambió la historia de Colombia,
y yo quería que mi protagonista fuera el protagonista en el 9 de abril. Pero esta historia del 9 de abril, pues todos la conocemos a la saciedad, ¿no? Todos sabemos qué fue lo que pasó, que Roa Sierra mató a Gaitán y que formó el Bogotazo y que esto creó que la ciudad se destruyera y que Colombia entrara en una espiral de violencia hasta hace muy pocos años que afortunadamente se fue apagando. Pero yo quería contarla de otra manera, yo quería darle otro contexto, porque primero para que la gente tuviera una noción más fresca de la historia, ¿no? Porque esa es una historia que se ha contado tanto que quería darle un twist. Entonces, ¿qué fue lo que se me ocurrió? Pues que Roa Sierra no fuera el asesino de Gaitán, sino todo lo contrario, que fuera su más ferviente admirador y que ese día estaba tratando de buscarlo para finalmente poder conocerlo y estrechar su mano. La muerte aparece y acusa a Juan Roa Sierra de ser el asesino y le manda a toda esta horda de gente, este cardumen humano que estaba enceguecido de la rabia porque les habían acabado de matar su máxima esperanza y su mayor ídolo. Y pues pasa lo que realmente ocurrió el 9 de abril, que lo cogieron y lo despedazaron y lo lincharon hasta matarlo. Entonces ese es el twist que le di a la historia. No, muy bien manejada, y además de eso, pues la sitúas en el teatro de los sucesos de la historia de Colombia del momento, y luego vuelves con el fotógrafo, con Baudolino, ¿no? Don Baudelino Pinto. Me hizo recordar a un personaje de Humberto Eco, ¿no? Ah, sí. ¿No? Y vas a ver, cuando a medida que vayas leyendo la historia vas a encontrarte con nombres muy particulares que se los escuché. No, claro, aparecen. Es que hasta hace un momentico, antes de llegar tú, llegué a la página 224. Ah, no, ya casi coronas. No, llegar, la leí toda. Ay, perfecto. Sí, claro, Uy, claro, Enrique, sí. honor que me hiciste. Claro, de verdad sí. Me siento muy orgulloso de que una persona Sí. tan erudita en el tema literario haya leído mi obra. De verdad me llena de orgullo y te agradezco en el alma. Claro, te encontré ahí a Ninfa, a Baudelino, a Berta, a don Medásculo. Medas, para suerte de él, ¿no? Para suerte de él, la gente lo llama Don Medas. Sí. Ese es un nombre que también se lo escuché a mi padre, que en sus historias me contaba que en el Líbano, Tolima, que fue en el pueblo donde él creció, ¿Ah, sí? había un personaje que se llamaba así. Manuel Marulanda Vélez, todos esos personajes aparecen. Claro. Entonces también, como te decía, durante el proceso creativo, me recordó mucho una frase que decía Gabriel García Márquez, que me impactó mucho, y ahora lo comprobé en mi primera novela, porque la verdad tengo que confesarte que nunca en mi vida había escrito una novela, nunca. Yo a pesar de que me gano la vida escribiendo, pero yo escribo para publicidad, entonces yo lo máximo que escribo son para 30 segundos o para un texto para un aviso de revista o eso. Entonces yo siempre escribo corto, que me encanta mi trabajo y esto, pero nunca me había puesto en la tarea de escribir un texto largo, y confirmé lo que decía Gabriel García Márquez. Él decía, hay un momento en el proceso de escribir en que la mano ya se manda sola, en que ya tú pierdes control del relato y la mano te va llevando, y eso es muy cierto, porque en ese proceso dije, bueno, ya metí a Baudelino en el 9 de abril, ya puse a Roa Sierra en otro contexto que la gente no conocía, ya hay un personaje increíble que es la muerte, sigamos metiendo personajes. Entonces se me ocurrió meter a un personaje que para muchos de mis compatriotas puede ser un personaje nefasto, pero quise darle también una vuelta y quise ponerlo en un contexto más humano y más bueno. ¿Por qué no? Entonces aparece el personaje de Manuel Marulanda Vélez. Mira, y te vive también jugando billar y cazando y tomando cerveza con la muerte. ¿Ah? Personalmente es mi parte favorita en la historia, que es cuando se produce el duelo entre la muerte y Baudelino, cuando la muerte finalmente va por él, va a reclamar su alma y él huyéndole a la muerte, y él escapándole todo el tiempo hasta que finalmente no la puede evitar más y tiene que
necesariamente enfrentarla, y ahí es cuando se produce un duelo de personalidades, porque tanto La Muerte como Baudelino son dos personajes con una personalidad increíble, y se produce un duelo de personalidades que desencadena el final de la historia, que no les puedo contar para no destapar el King Kong. Claro, pero de todas maneras tu personaje sale triunfante. ¿Ah? Sí, de cierta manera, quiéralo o no, a pesar del desenlace, el personaje sale triunfante, y es una de las cosas que quería resaltar, era este gran poder de persuasión de Baudelino, y su gran capacidad para convencer a la gente, y para salirse siempre con la suya sin importar las circunstancias. Entonces eso era algo que quería resaltar en la novela, y creo que se logró. Mira, veo que tiene el prólogo de Víctor Gaviria, el director de cine, y esta es una obra muy cinematográfica, de manera que es muy probable que pronto te estén tocando las puertas para hacer un documental, un audiovisual con la novela, que está bien escrita y se lee rápido, y es ágil y con un estilo muy agradable de leer, de manera que te felicito y prepárate, porque yo creo que pronto vas a estar saboreando las mieles de un buen narrador tolimense. Hoy Dios te oiga, Enrique, y de verdad fue un honor para mí contar con el prólogo de Víctor. Pues todos conocemos la trayectoria de Víctor, es el director de cine más laureado en la historia de Colombia, y tenerlo como prologuista de mi obra es realmente un honor, del mismo nivel al honor de haber tenido el placer de que leyeras mi libro. Cómo no, con mucho agrado y con mucha disposición lo he leído. Empiezo muchas obras de escritores nuevos, y por la cantidad de obras que tengo para leer y por los compromisos y mis hobbies literarios no los termino, pero te confieso que lo terminé para poderte entrevistar. Así que, Hans Trujillo, te felicito, que sea el bautismo de Con la muerte no se juega, que va a tener mucho éxito y de la que se hablará mucho en el mundo literario. Y también quiero aprovechar para invitar a la gente al lanzamiento de la novela, que va a ser el sábado 29 de abril en el marco de la Feria del Libro de Bogotá. Ahí vamos a tener de 2 a 3 de la tarde, sábado 29 de abril, en el Salón Filbo E. Los espero a todo el que quiera ir y conocer. Vamos a tener un showcito muy especial. Y aquí en Caracol, ya saben, pueden escuchar esta entrevista, caracol1260.com, en Cita con Caracol. Este programa que este año cumple 30 años. Y de Hans Trujillo seguiremos hablando aquí en Miami, porque pronto será el lanzamiento aquí en los Estados Unidos. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Hans. Gracias, Enrique. Un placer. Chao, chao.